Esta es la historia de Frida Kahlo, una artista mexicana que nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán. Pero ella siempre dijo que había nacido en 1910, porque en ese año, en su país, hubo una gran revolución campesina y entonces ella y el Nuevo México nacieron juntos. Proveniente de una familia trabajadora, donde su padre le ayudó mucho, pero por ser mujer le era más difícil porque en esa época solo podían ser amas de casa. A los 6 años tuvo una enfermedad que hizo que su pierna derecha creciera menos y quedara más pequeña que la otra. Por eso tuvo una renguera que la acompañó toda la vida. Como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Su papá era fotógrafo y hacía retratos con su cámara. Juntos daban largos paseos y a él le gustaba pintar cuadros de los paisajes que veían a su paso. Cuando Frida se hizo pintora, mucho habría aprendido de su padre, la mirada de los rostros, las formas de colorear. Frida dio un examen muy difícil para entrar a la preparatoria, lo que acá se llama secundaria, en la mejor escuela de México. En ese tiempo, para las mujeres era casi imposible estudiar, porque se priorizaba el estudio de los varones. Sin embargo, ella fue una de las 35 chicas que iban a clase entre 2000 chicos. Frida trataba de ocultar su pierna renga, usando pantalones. En la primaria los chicos se burlaban de ella, pero en la secundaria empezaron a mirarla de otra manera. Frida divertida, Frida ingeniosa, Frida inteligente. En algunas fotos de aquella época, Frida se vestía de traje y simulaba ser un varón cuando el padre las retrataba junto a sus hermanas. En la escuela conoció a Alejandro y se enamoró. Una tarde se subieron juntos al autobús que iba rapidísimo y chocó muy fuerte. Frida tuvo heridas graves, pero para sorpresa de los médicos sobrevivió. Al estar tanto tiempo en la cama, a Frida le nació pintar. Su mamá le colgó un espejo a frente de la cama para que pudiera verse y autorretratarse. Después de muchos meses en cama, Frida se recuperó. Había pintado ya varios cuadros y quería que alguien le diera la opinión sobre su obra. Así fue que conoció a Diego Rivera, un artista reconocido que estaba haciendo un mural en una escuela. Diego se enamoró de sus cuadros y también de la pintora. Diego y Frida se casaron, a falta de 2 veces. Sin embargo, tuvieron otros amores, aún estando juntos. Como otras cosas, compartían ese sentimiento acostumbrado a la época. Así los amigos y amantes eran muchos, y para Frida el amor se reflejaba en hombres y en mujeres. No olvidemos que vivían en un país que había pasado por una revolución, y entonces todo debía haber cambiado. En París, Frida hizo una exposición de sus cuadros. André Breton, un artista que vio sus obras, fundador del surrealismo, se convirtió en admirador de su obra, que le parecía muy representante de esa corriente. Una corriente artística en la que se escribía o pintaba lo primero que venía a la cabeza. No había reglas para expresarse. Pero ella no creía que su arte fuera surrealista. No pintaba lo que estaba en su cabeza, sino lo que sucedía todos los días y lo que vivía en su país. Los esqueletos aparecen mucho dentro de su obra, y es que en su país se entiende a la muerte como un camino, como un proceso hacia otra vida. Por eso, el 2 de noviembre es el Día de los Muertos en México. Es un día de fiesta y no de tristeza. Se baila, hay desfiles, disfraces y las familias van a hacer un picnic en los cementerios.
Esta obra se llama Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. En la época en que vivió en Estados Unidos Frida Kahlo, porque Rivera había ido a trabajar allí, extrañaba su cálida tierra. Por eso se pintó entre el medio de los dos países. En esta obra Frida tiene a Diego Ahupa como un bebé. El cuadro contiene muchos elementos de la mitología mexicana, como la noche, el día, el sol y la luna. Frida no tuvo hijos, le hubiera gustado, pero sus huesos, por tantas fracturas y operaciones, no estaban preparados para recibir un embarazo. Lo que sí tuvo fue una sobrina y un sobrino. Eran hijos de su hermana Cristina y los tres vivían juntos en la Casa Azul. Su sobrina, cuando fue grande, escribió un libro sobre Frida. Era verano en México, pero Frida temblaba. Hacía varios meses que estaba otra vez en la cama. Era un gran riesgo que saliera a la calle en esas condiciones, pero allí estaba, otra vez en movimiento, marchando por las calles para estar presente cuando los trabajadores pedían mejores sueldos. En México tienen la creencia de que los perros yolots, como ese que tanto acompañó a Frida en su vida, son los que transportan los muertos sobre sus espaldas. Los llevan por el espiral de las 9 corrientes subterráneas hacia el mundo de los muertos, donde podrán resucitar. Hacia ese mundo viajó Frida, atravesando el ocaso.